Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy vamos a estudiar una tercera manera de calcular las derivadas direccionales, diferentes a las dos que ya conocemos. Nuestros datos son un campo escalar cualquiera. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en dos variables, digamos f de x, y, ¿okay? El cual vamos a graficar como una superficie explícita, haciendo la tercera variable z igual a f de x, y, con lo cual vamos a tener una gráfica más o menos semejante a la siguiente, ¿ok? El que está definida sobre una cierta región de R2, llamemos a esta región R. Entonces básicamente tenemos una función en dos variables que está definida sobre una región abierta del plano R2 y toma valores en los reales. ¿Ok? Vamos a tener un puntito Q de esta región. ¿Ok? Básicamente lo que estamos diciendo entonces es que el campo está definido cerca de este punto, que vamos a llamar x0, y0. Estas son las coordenadas que corresponden a ese punto, llamémoslas x0 y y0. Y localmente esta cosa más o menos se ve así. Yo cerca del punto, mi superficie se puede portar más o menos así, ¿ok? Sobre los puntos de la región, y en particular sobre el punto Q, x0, y0, pues yo miro a la altura del punto sobre la superficie, eso me da un cierto puntito, y la altura correspondiente, z0, es f de x0, y0, ¿ok? z0 es f de x0, y0, y entonces el punto P, que es el que está sobre la superficie, se escribe de la forma x0, y0, z0, es decir, se escribe de la forma x0, y0, f de x0, y0. Y esta es más o menos la forma visual en la que uno concibe nuestra situación de partida, ¿ok? Y tenemos un vectorcito unitario cualquiera, un u unitario cualquiera, vamos a pintarlo por aquí, cuya norma, la norma del vector u es 1, vector unitario, y vamos a trazar en el punto Q la única recta que pasa por él y tiene la misma dirección del vector u. Esta recta L se escribe de la forma Q más T por U con T en los reales, ¿ok? Es una recta con parámetro T. Cuando T es igual a 0 estoy en el punto Q, ¿ok? Y nuestra derivada direccional se define siempre, ¿ok? Esta es la definición formal, recuerden. La derivada direccional de f en el punto Q en la dirección de u es igual al límite cuando t tiende a 0 de f de q más t por u menos f de q sobre t. Esta es la manera en que se define formalmente, como hemos visto ya en otros videos. Y por supuesto, cuando la f, el campo escalar es diferenciable, esta es una condición muy importante. Cuando el campo escalar es diferenciable, entonces tenemos la fórmula del gradiente, que es que esa derivada direccional, bueno, para empezar, si es diferenciable hay gradiente y hay derivadas direccionales en todos los sentidos o en todas las direcciones, y además hay una fórmula que me permite calcular la derivada direccional a través del gradiente de la forma siguiente, con un producto punto, ¿ok? Esto es igual al producto punto del vector de la dirección por el gradiente de la función en el punto Q, ¿ok? Entonces este límite que está aquí se puede escribir como U1 por la parcial de f en x0 y 0 respecto de x más U2 por la parcial de f en x0 y 0 respecto de y. ¿Ok? Entonces tenemos una primera manera, que es por definición de calcular las derivadas direccionales, y una segunda, cuando el campo es diferenciable, de calcularla con el gradiente. Muy bien, hoy en este video vamos a ver una tercera que es muy sencillita, ¿ok? Y que captura una cierta intuición de qué es lo que está pasando con la derivada direccional. Resulta que si yo miro
solamente las alturas de la superficie de los puntos que están sobre la recta L, ¿ok? Si yo miro estos puntos que están aquí, vamos a hacerlo así un momentito. Todos estos puntos que están acá los miro y miro qué es lo que pasa con ellos cerca de la superficie, ¿ok? Bueno, eso me va a describir localmente, no tiene por qué estar definido en todas partes, sino simplemente cerca del punto Q. Me va a definir como una especie de curvita así, más o menos. ¿Ok? Y la pendiente de esa curva en el punto Q, ¿ok? Vamos a ponerla con otro color, por ejemplo así. La pendiente de la recta tangente local de esa curva por acá, aquí, esa pendiente es la derivada direccional. Lo que quiere decir que yo estoy cambiando el problema en 2 dimensiones, el problema en 3 dimensiones lo estoy cambiando por el problema en 2, que es una derivada en 0 de una función nueva, que es una curvita que hace más o menos así, y lo que está pasando en 0 es precisamente lo que está pasando en el punto Q. ¿Okay? Esta es la pendiente que estamos buscando calcular. Esta es la función. Fíjense que yo puedo entender este fenómeno. Voy a subir un poquito el Blackboard. Y voy a dejar la fórmula nada más de la derivada direccional. Yo puedo entender esto de la manera siguiente. Si yo por un momento, digamos, notemos que, si yo por un momento defino la función g de t igual a f de q por t más, de q más t por u, f de q más t por u, que son las alturas sobre la recta, ¿ok? Estas son las alturas del campo F sobre la recta L, cerca del puntico P, ¿ok? Cerca del puntico Q, mejor dicho. Está bien, entonces fíjense que nuestra derivada direccional, entonces, como g de 0 es precisamente a f de q, entonces nuestra derivada direccional en q en la dirección de u va a ser igual al límite cuando t tiende a 0 del cociente de, fíjense que me aparecen f de q más t por u, eso es g de t. Y f de q, eso es g de 0 sobre t. Y si ustedes se fijan, esto es g' en 0, que es precisamente la derivada de la curvita amarilla que estoy pintando aquí. ¿Ok? Esto es lo que pasa. Hoy vamos a calcular las derivadas direccionales así. Vamos a dar un ejemplo de cómo se calculan derivadas direccionales así. Y esto es una tercera manera, ¿ok?, de calcular las derivadas direccionales. ¿Ok? De manera un poquito más formal, esto lo escribimos así. La derivada direccional de f en q en la dirección de u se va a definir como la derivada respecto del parámetro t de la derivada de la función f de q más t por u evaluada en el punto t igual a 0. Y esta forma de calcular las derivadas direccionales es súper importante, especialmente cuando uno está en geometría diferencial, porque con esto es con lo que se define en geometría diferencial el operador diferencial, del cual no vamos a insistir hoy. Pero esto viene de cálculo multivariado. Esa manera de derivar las funciones viene de cálculo multivariado, ¿ok? Hoy simplemente vamos a calcularlas de esta manera. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para comparar cómo se pueden calcular las derivadas direccionales por definición y con el gradiente usando esta fórmula, ¿ok? Entonces pasamos la página. Vamos a cambiar otra vez de color. Y muy bien, consideremos por ejemplo el siguiente campo escalar, ¿ok? F de xy, por ejemplo, igual al campo 3x cuadrado más 5y cubo menos 4xy más 2x. Es un campo escalar en 2 variables, ¿ok?
y yo quisiera calcular la derivada direccional de f en el punto Q y en la dirección de un vector unitario u, ¿cuál es? Bueno, digamos por ejemplo que el punto Q es el punto 1 menos 2 y el vector u es el vector que está unitario, que está en la dirección del vector v igual a, por ejemplo, 1,3. Para empezar, este vector no tiene norma 1, no es unitario, lo cual podemos verificar rápidamente calculando su norma. ¿Okay? Entonces eso nos da raíz de 10. La norma de ese vector da raíz de 10 usando Pitágoras. Entonces nuestro vector unitario es el normalizado. Y eso nos va a dar el vector 1 sobre raíz de 10, 3 sobre raíz de 10. ¿Ok? Si yo utilizo la fórmula usual que ya tenemos, la del gradiente, ¿ok? Simplemente necesito sacar las coordenadas del gradiente en el punto Q. ¿Ok? Fíjense que nuestro campo es diferenciable porque es una función polinómica en dos variables que está definida sobre todo el plano R2. Entonces, el gradiente de esa función en cualquier punto XY va a ser igual a, derivamos primero respecto de X y tenemos 6X. ¿Okay? Este 6X, a ver si lo coloreamos aquí. Viene de acá, 6x, el segundo da 0, el tercero es este término que me queda menos 4y, y el último por supuesto es más 2, coma, ¿ok? Y estos son los tres términos que dan derivadas de respecto de x, y los otros tres que dan derivadas respecto de y, el primero da 0, entonces el siguiente da 15y cuadrado y el último da menos 4x, el otro da menos 4x y el último da 0. Entonces la derivada respecto de y me queda, perdón, me excuso, que se me movió el tablero. El último me queda 15y cuadrado menos 4x. Este es el gradiente, ¿ok? Y cuando yo evalúo eso en el punto 1 menos 2, el gradiente de f en 1 menos 2 me va a dar 6 por 1 da 6, menos 4 por menos 2 da 8, más 2, 15 por menos 2 al cuadrado da 60, menos 4 por 1 da 4, y entonces esto da finalmente el vector 16,56. De tal suerte que si yo ahora calculo la derivada direccional con este método, la derivada direccional de f en el punto Q en la dirección de u es simplemente u por el gradiente en Q, y eso va a ser 1 sobre raíz de 10 por 16 más 3 sobre raíz de 10 por 56, y eso va a dar 16 más 3 por 56 da 6 por 3, 18, 168, sobre raíz de 10, es decir que esto da 184. 8 y 6, 14, llevo una, 6 y una 7 y una 8, con la que llevo 184 sobre raíz de 10. Este es el valor de la derivada direccional calculada con el método del gradiente, ¿ok? Vamos a hacer esta misma cuenta. Ahora con la definición de la derivada direccional, ¿ok? Directamente con la definición de la derivada direccional. Muy bien. Voy a subir un poco la pantalla. Creo que aquí nos alcanza para volverlo a hacer. Voy a volver a escribir el campo. Recordemos que nuestro campo escalar es f de xy, lo vamos a escribir en amarillo, igual a 3x cuadrado más 5y a la 3, es un ejemplo nada más, menos 4xy más 2x. ¿Ok?
Y ya quedamos en que el punto es el 1 menos 2. Y el vector u es 1 sobre raíz de 10, 3 sobre raíz de 10. Muy bien. Entonces, el vector o el punto q más t por u va a ser el punto 1 más t sobre raíz de 10, menos 2 más 3t sobre raíz de 10. ¿Ok? Y a este punto le vamos a calcular su altura en f y esa va a ser nuestra función g. G en t va a ser igual a f de q más t por u. Y esto va a ser, fíjense que tenemos 3 veces la coordenada de x al cuadrado. Entonces esto es 3 por 1 más t sobre raíz de 10 al cuadrado, más 5 veces la coordenada de y a la 3, que es menos 2, perdón, que se me mueve un poquito el tablero cuando me emociono, menos 2 más 3t sobre raíz de 10 a la 3, menos 4 por la coordenada de x, por la coordenada de y, más 2 por la coordenada de x. ¿Ok? Fíjense que esta función es derivable. Es una polinómica. Entonces esto es derivable para todo t. Sin embargo, solo nos interesa la derivada en cero. ¿Ok? Vamos a derivar. G' de t directamente es 6 por la coordenada de x al cuadrado por la derivada de la interna, que es 1 sobre raíz de 10, más 5 por 3, 15, por la coordenada de y, al cuadrado por la derivada de la interna, menos 4 por la derivada de la primera, que es 1 sobre raíz de 10, por la segunda, y otra vez menos 4 por la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, más 2 directamente por la derivada del término de adentro, que es 2 por 1 sobre raíz de 10. ¿Ok? Eso es lo que nos da. Y yo me equivoqué aquí en la primera, me excuso porque aquí no un cuadrado. Es 6 veces el primero. Muy bien. 6 veces el primero, hay que siempre revisar. 6 veces el primero por la derivada de la interna, 15 veces el segundo al cuadrado por la derivada de la interna, menos 4 por la derivada de la interna por el segundo, menos 4 por la derivada de la interna por el primero, más 2 veces la derivada de la interna. Muy bien. Y así estamos. Y así estamos. Muy bien. Si yo ahora evalúo esta función, ¿ok? G', la evaluamos en 0, ¿ok? Fíjense que ahora G' evaluada en 0, simplemente lo que va a suceder es que los términos que tienen t se van. Se va este, se va este, se va este y se va este. Y entonces me va a quedar 6 por 1 sobre 10, 6 sobre raíz de 10, 15 por menos 2 al cuadrado da 4, da 15 por 4, 60 por 3, da 120 sobre raíz de 10. Ahora, menos 4 por menos 2 da 8 sobre raíz de 10. Luego, menos 4 por 3 da menos 12 sobre raíz de 10. Y finalmente me queda 2 sobre raíz de 10.
Esto es todo lo que queda. Y si sumamos, fíjense que 8 más 2 da 10. Estos dos dan 10. Menos 12 dan menos 2. Más 6, menos 2 más 6 da... momentito que ya lo que estoy sacando mal. 15 por 460 por 318, discúlpenme. Aquí yo cometí un error, no es 120 sino 180, porque 15 por menos 2 al cuadrado, que es 4, da 15 por 4 por 3, da 6 por 3, 18, da 180, me excuso. Y entonces ahora sí me queda 10 menos 12 da menos 2, más 6 da 4, 6 menos 2 da 4, y me queda 184. Esa es la cuenta, sobre raíz de 10. Y fíjense que el resultado que me queda al final, 184 sobre raíz de 10, es precisamente el mismo que teníamos del otro lado. Así que ya saben, tenemos una nueva manera o una tercera manera de calcular las derivadas direccionales usando la derivada en una sola variable. Espero que este video les sea de provecho.